Pues nos comentaba eso, ¿no? Que este plano es posterior a la terminación de las construcciones del año... ¿Ahora va bien? Vale. ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? ¿Vale? ¿Ahora? Bien, sí, sí. Bueno, en este plano se ven las edificaciones principales, que son la casa de la portería, el pabellón de garaje y la casa principal, y la zona denominada de los Castillejos, que es donde están las torrecitas y la alberca. En este plano se ve el desarrollo del diseño de los jardines que hace Guerrero Strachan con esta zona que nunca se llegó a completar, ¿vale? Bien, la casa principal. La casa principal sigue un esquema de... Esta es la... ¿Que ha saltado el qué? La baja, planta baja. La planta baja que ha saltado. Planta baja, vale. La planta baja, bueno, corresponde a un esquema muy sencillo. Es que no me he acostumbrado todavía al punzón y al otro, vamos a ver. Es un porche entrada con un hall, con un vestíbulo, un hall grande y una serie de... un esquema muy claro de salón con capilla privada, lo que es un despacho, una pequeña salita, comedor de niños y la zona de cocina y de despensa. En la planta primera se distribuyen lo que son las zonas de la estancia de dormitorio, con una terraza, dormitorio principal con vestidor y cuarto de baño, ropero, el tocador, dormitorio y dormitorio de hijas. Esta familia tiene 6 hijas y bueno, un poco responde ese esquema a esa necesidad de ese programa. Y después en la planta segunda, pues prácticamente una planta dedicada a dormitorios de servicio criadas, que aquí se escribe además así, plancha, lavadero y una serie de estancias, digamos, de servicio todos, ¿no? Estos son dibujos todos originales, que además están facilitados, pertenecen al archivo del colegio. Este es un dibujo esquema de la escalera principal, que tiene esas connotaciones, ese aire renacentista español. Y después este es el esquema de la casa de portería, ¿no? Es una edificación también que mantiene un poco ese mismo aire ecléptico, donde se distribuye para 2 familias. Y este es la planta de lo que es el pabellón de garaje, bueno, pues con toda la extensión que hemos visto, las plazas para los coches, depósitos de gasolina, talleres y todo ese tipo de espacio. Ese es el dibujo, el alzado de lo que es esa zona de los Castillejos, donde se construye una serie de elementos de torre y una serie de arcadas y de recreaciones de arquitectura un poco con ese aire
con ese aire medieval que se le quería dar a esta especie como de capricho arquitectónico, ¿no? Que no se me ocurre otra referencia más para hablar. Las obras se comienzan ellos se casan, este matrimonio se casa en el 19, inmediatamente después compran la finca, contacta con Guerrero Strachan, que ya conocía a la familia Botín, conocía al arquitecto porque habían trabajado había hecho la casa donde vivía la familia Botín anteriormente. Y bueno, siempre se ha comentado en distintas zonas cómo esta fotografía pues un poco recoge ese triángulo perfecto que debe formar siempre todo encargo arquitectónico, que es el cliente, la pareja del cliente con el autor, ¿no? Que siempre supone además el éxito de cualquier obra que hagamos los arquitectos, ¿no? Esa comunión y ese entendimiento. Evidentemente está claro que existe un entendimiento entre la familia y el arquitecto, fundamentalmente por parte de doña Mercedes Martínez de la Riva, que es la que impulsa, la que sufraga evidentemente la compra de las obras y sobre todo también crea esa influencia de esa arquitectura que ya estaba acostumbrada en su Bilbao natal y que Guerrero Strachan, el autor, asume y lo lleva hasta máximos, ¿no? Ya hemos hablado anteriormente de cómo es importante el asentamiento de la edificación. Estos son restos de la edificación del cortijo original de la finca, cómo se origina la casa principal, se asienta en un primer plano ya orientado a sur y con buenas vistas y protegido de vientos de norte, y cómo también se construye una serie de plataformas mediante muros y tal que van a ser, digamos, ese asentamiento de lo que va a ser los jardines y las edificaciones de la esta. Aquí se ve perfectamente la huella de lo que es el arranque de cimentación del pabellón de la portería. Este sería el pabellón de garaje. Estas son fotos todas de fases de la construcción. Los archivos del colegio tienen innumerables fotos de todo el proceso de construcción. Yo creo que esto también es muy indicativo de con qué cariño la familia participa en todo este proceso. Y también son muy indicativas de algo que además se constata y que yo creo que todos los que hemos participado en los trabajos de reforma y de rehabilitación de los edificios de la sede no hemos dado cuenta, y es la solidez de la construcción de quien se emprende en esta obra, cómo además participan oficios de una magnífica calidad, tanto de canteros, de albañiles, de yesistas, de estucadores, de todo, que además eso cuando lo constatas con otras edificaciones que te vas encontrando en tu vida profesional de esa misma época, te das cuenta la calidad constructiva que tiene las edificaciones de esta casa, ¿no? Perdón. Esta es la parte del alzado
Este sería el porche de salida del salón y esta es la construcción de la capilla que se va quedando atrás en su fase de construcción. Parece ser que uno de los motivos de esa tardanza sería la incorporación de un artesonado mudéjar, probablemente amortizado de otras edificaciones, que era un hecho como muy propio de esa época, donde además todos conocemos casos de amortizaciones de los conocidos como techos españoles en construcciones de toda la de esta, y muchos de ellos salieron del país y otros supusieron destrozos en el patrimonio existente. Estas son fases ya casi finales de la construcción. Esta es una imagen ya de la casa de los guardeses de la finca que he comentado antes. Sigue fosilizada ahí junto con otras construcciones muy modernas a la que se adosa, pero se reconoce perfectamente si paseando por la urbanización. Este es el pabellón de portería. Y el pabellón de garaje. Pero aquí se ve, fíjate, la proximidad yo creo que es el mismo monte el que actúa como de límite ya de la propiedad, ¿no? Son fotos ya de la edificación ya terminada, el jardín ya plantado e incipiente. La casa se plantea con tres entradas, una principal por el hall de entrada, otra de la capilla independiente para los oficios tanto de la familia como de los criados y de personal de la finca, y otra entrada de servicio a las cocinas y despensas. Esta es la entrada a lo que es ese camino que hemos recorrido antes, a la Rosaleda y a la zona de los Castillejos y de la Alberca. Perfectamente podemos ver un poco qué recreación que quería plantearse y se planteaba en esa época. Son todas imágenes muy evocadoras de lo que era esa zona como ya más recreativa, más particular de la finca. Bien, esta imagen, esta es una imagen desde la bahía, probablemente desde una avioneta o de algo, y esta es la propiedad de la finca, donde se ven los caminos. Hay una especie como de replantación de palmeritas que después darían definición a lo que sería la finca y la urbanización y cómo se asienta la edificación principal. No nos podemos imaginar ahora el dominio que ejercía esa propiedad en los tiempos en los que se plantea. Por eso ese comentario de la importancia de cómo se asienta la edificación en la parcela y cómo la delimita dentro de lo que es toda la finca, esa inmensidad de finca que ellos adquieren. Esto es una foto ya de la familia sentado en la alberca, en esa zona. Es una foto, yo creo que ya habiendo pasado los grandes episodios de qué pasa la casa, tanto en el 36 con la ocupación con la guerra civil y el requisamiento de la vivienda por parte de
republicano y la recuperación posterior en el 39 con la entrada de los nacionales, que la vuelve a recuperar la familia. Esta es una foto posterior. Tomás Bolín fallece en el 1961. Doña Mercedes Martínez de Arriba fallece en el 97, no, el 93 me parece, con 90 y tantos años, o en el fallece muy tarde. Ella, vuelvo a insistir en la importancia de ella frente a la imagen, a la importancia de él. Cuando fallece Tomás Bolín, ella compra la herencia, la totalidad de la herencia a las hijas y se queda con la totalidad de la propiedad y promueve una sociedad urbanizadora, que es Urbanización Las Palmeras S.A., que junto con otros socios, distintos socios que van entrando en la sociedad, en principio ingleses, posteriormente de otros inversores, decide urbanizar la finca, vende parte de parcelas, promueve otras edificaciones y se queda con la propiedad de la residencia de lo que es el acotamiento de la vivienda, que corresponde a lo que es hoy sede del colegio. Sigue teniendo ella esa relevancia, esa importancia en todo esto. Bueno, ella ya está funcionando la urbanización Las Palmeras, se empiezan a promover edificaciones, a reparcelar, a todo esto. Y una de las cuestiones, evidentemente, bueno, el patrimonio decae y ella tiene necesidad, bueno, o ve la oportunidad de seguir promocionando la urbanización. Y llega esa cuestión hasta promoverse la urbanización de parte de la propiedad de la residencia con este proyecto que se hace de edificaciones de gran altura en modo de circus alrededor de la casa principal, ¿no? O sea, este sería la casa principal y como alrededor de ella se promueve una serie de... Este es un plano de ese estudio que se hace sobre la promoción de esa propiedad. Bueno, el Colegio de Arquitectos. Por aquel entonces, aquí hay muchas personas que conocen mucho mejor esa historia porque la vivieron en primera persona. Yo me incorporo al colegio mucho más tarde, pero estamos hablando de una época que el colegio, que entonces era delegación en Málaga del Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, con sede en Granada, dependíamos de Granada. Tiene su sede en Trinidad Grun, en el edificio FIRE, en una serie de plantas de allí. La actividad de la construcción entonces en Málaga, en toda la provincia, o sea, el colegio tiene ámbito provincial, empieza a despegar, se tiene todo el desarrollo de la costa y el colegio, ya me refiero al colegio, no a delegación, el colegio tiene la necesidad de buscar mayor espacio porque la actividad del colegio, y eso es algo que va a estar muy relacionado a cómo evolucionan las edificaciones de la sede, va a estar muy ligado a la evolución de la propia actividad de los arquitectos y de las obligaciones que
que el Colegio de Arquitectos tenía con respecto a su función. Por entonces, el colegio tenía la obligación de ejercer el visado urbanístico de todos los proyectos que se hicieran en la provincia. Ese visado urbanístico suponía una supervisión del cumplimiento de toda ordenanza urbanística, con lo que exigía tener unos archivos de consulta de las ordenanzas, pero también contar con un personal muy extenso para supervisar todos esos proyectos, y después también necesitaba una actividad administrativa muy importante, tanto de gestión de la economía. Entonces, todos los honorarios de los arquitectos de los proyectos tenía que pasar por el Colegio de Arquitectos, lo que complicaba muchísimo la gestión también administrativa de esos trámites. Bueno, en esa época, estamos hablando del 77, 76, 78, el colegio está buscando sede, se le hace pequeño las oficinas que tiene en Trinidad-Grun, y está mirando distintas opciones. Uno de ellos el edificio Galaxia, en la prolongación de la Alameda, pero también está mirando otras casas también en Pedregalejo, ¿no? Y algunas cuestiones de estas. Y surge ese anteproyecto, ese proyecto sobre la parcela del colegio en el estudio de los arquitectos Eduardo Ramos y Antonio García Garrido, en el que participaba Federico Orellana, que le comenta a la Junta Directiva, cuyo presidente era Ricardo Álvarez de Toledo, la oportunidad de la compra de este edificio para sede del colegio. El precio era muy ventajoso, creo que recordar que eran 34 millones de pesetas de entonces, y era económicamente una buena opción junto a otros planteamientos. Y bueno, y la Junta de la delegación pues decide con gran acierto pues quedarse con el edificio como sede. Yo creo que además fue un acierto a todas luces de una grandísima importancia, pero no solamente para el colectivo de arquitectos, sino para la ciudad, porque entonces ni siquiera había precedente de reutilización de edificios realmente significativos y de importancia, reutilizarlo, rehabilitarlo para uso institucional. Yo creo que el Colegio de Arquitectos es probablemente el primer ejemplo que hay de eso, y se hace además con una de las propiedades más relevantes y de mejor ubicación, pero también de mayor importancia arquitectónica de lo que había en esa época. Y ese ejemplo yo creo que creó una especie de dinámica que otras instituciones también se pusieron a la búsqueda del ejemplo, de seguir el ejemplo que habían hecho los arquitectos. Eso fue un acierto, pero es que además, ahora visto con 40 años de perspectiva, el acierto es brutal. O sea, es que se ha salvado un edificio y una parcela y un paisaje que de otra manera, si no hubiera sido así, se hubiera pervertido y se hubiera perdido de todas a todas. O sea, y ese es un ejemplo de por dónde estaban mirando la promoción de cómo desarrollar esto. Y bueno, y además yo creo que ha respondido muy bien el edificio y esa sede a toda la evolución que la profesión ha ido sufriendo o ha ido transformando en todos estos 40 años, cómo se ha ido adaptando, ¿no? Me acuerdo que en los primeros años de la sede, yo me incorporo en el año 84,
pongo a trabajar en el colegio en el 85, pero el colegio cuenta con 53 empleados. O sea, era un organismo muy importante. Después, con la crisis, en el año 2009 y con 2010, con la digitalización, bueno, cae mucho el tema de la construcción, interviene también aspectos como la no necesidad del visado urbanístico, que consumía muchísimos recursos personales y económicos, y ya se ejerce un visado estatutario y perma un poco la de esta. Y con la digitalización llegamos en el 2009, 2010 a tener 9 empleados. Ahora en la actualidad me parece que está como en 20, ¿no? En 21. Bueno, se ha ido adaptando bien y el edificio se va acomodando, ¿no? Y a mí eso es una de las cosas que, vista con esa perspectiva, me parece como muy interesante. Bueno, dicho esto es otra vez la parcela tal y como la compra, bueno, tal y como la compra no, en donde se desarrollan los primeros años de la sede del Colegio de Arquitectos. Hay una primera intervención de reforma de las instalaciones, que eran todas residenciales, a lo que es el desarrollo de la actividad del colegio. Esa reforma la emprende los arquitectos Santiago Dorado y Alfonso Mora, y son actuaciones que de alguna manera bueno, facilitan el uso del edificio, lo acomodan, pero que el edificio es lo suficientemente sólido y además con un esquema constructivo de crujías pequeñas y de muros de carga con crujías relativamente pequeñas de dimensiones, que propicia el que puedas diafanar los espacios interiores con facilidad y acomodarse. En la primera intervención, y un poco comparando lo que es la reforma para la distribución de la sede con respecto a lo que era la edificación residencial, hay pocas transformaciones, se eliminan algunos tabiques, pero prácticamente se adapta bastante bien. Hay otra operación importante, que es el que el pabellón de garaje se convierte en el necesario archivo de proyectos, que es algo, es una actividad, bueno, es una función, yo creo que es la más devoradora de espacio que tiene el colegio en esa, y que además es incansable. O sea, espacio que se dedicaba a archivos se agotaba inmediatamente a los pocos años y había que seguir buscando más espacio y más espacio. Y después también, bueno, se acomoda, se adapta el jardín. Hay un proyecto, de eso se hace cargo Guillermo García Pascual, que recupera esos jardines que habían estado abandonados durante muchísimo tiempo, plantea el famoso lago con la sirenita de Pimentel, que es una actuación para mí maravillosa y llena de romanticismo, y después actuaciones pues como es la pérgola que se plantea también en los jardines al lado del pabellón de la entrada, y que es obra de Gutiérrez, de Juan José y de Arregui, que además da mucho juego, porque además allí propiciaba mucho las reuniones de arquitectos y era fundamental en la inauguración y todo sí, y toda la actividad de cultura que se empieza a desarrollar en el pabellón de entrada. Bueno, esta es ya prácticamente el edificio principal adaptado a las funciones de la sede.
Probablemente queda algunas divisiones que se hacen después aquí para distinguir lo que es el archivo, pero que prácticamente funciona de una entrada de un vestíbulo, un hall que distribuye con la escalera hacia arriba, el salón principal, la capilla que se queda sin función, pero que sirve de un espacio de desahogo, de mantenimiento, almacenaje y tal. Después el antiguo despacho se convierte en bar, que también llega a ser uno de los espacios más interesantes por lo que supone de lugar de encuentro de colegiados. Hay que tener en cuenta que la actividad del colegio, que era ese visado de todos los proyectos, el seguimiento de cómo iba el expediente, el tema del cobro del expediente, la retirada de proyectos, todo eso promueve que sea un lugar en el que el arquitecto visita constantemente, continuamente está entrando, saliendo del colegio para hacer algún tipo de gestión, y en un lugar que estaba totalmente despejado, que no había nada cercano, el tener un sitio donde tanto el personal desayunar o reunirse y charlar simplemente, pues hace que sea un lugar de un gran interés. Sigo refiriendo al tema del bar. Más de hecho, en el bar suelen pasar cosas memorables, reuniones extraordinarias, pues de todos los colegiados, y donde hemos pasado momentos maravillosos con compañeros y sobre todo con nuestro querido Guillermo y con todos, ¿no? Ha sido un poco el corazón, el alma de la comunidad de arquitectos. Después se plantea un mostrador para la gestión administrativa y la entrada de proyectos, zona administrativa económica, y luego la zona de sellado de los proyectos. Para los que no son arquitectos, no son de esa época, los proyectos todos se hacían en papel. El consumo de papel de los estudios de arquitectura y del colegio era brutal, para lo que es ahora, que no vemos papel por ningún lado. Los proyectos se tenían que entregar 6 ejemplares como mínimo. Esos 6 ejemplares se tenían que sellar a mano, con lo que necesitaban, una vez que tenía el visto bueno del esto, pasaba a sellado, y personal de sellado se tiraba horas y horas sellando los ejemplares para ponerlo a la retirada del cliente, previo pago. Uno se guardaba en el archivo y todo eso. Así de todos los proyectos de la provincia durante muchísimos años. En la planta primera, lo que se organiza, prácticamente siguiendo el esquema residencial, es un despacho, la sala de junta, una secretaría, secretario técnico, secretaría, una zona de planeamiento, un mostrador de archivo de planeamiento y zona de visado. Y en la planta segunda, pues se organizan otros servicios y otras dependencias que van a ir. Estaba el tema de cultura, se genera por aquí, archivo de cultura y otro tipo de estancias también, todas de servicio de esa época. Este es el pabellón de garaje, que se cierra lo que eran las puertas de garaje en esa época para ubicar lo que es el archivo de planeamiento. Lo que hay delante es unas estructuras que se organiza o que se montan para una serie de exposiciones de materiales, que lo organiza, se encarga Álvaro Gómez, Enrique García Pascual, Jesús Torroba, bueno, una serie de compañeros. Se organiza esa feria de materiales. Al final
las casetas, una vez terminada la feria, se quedan allí. García Pascual la reconvierte en pajarera, en gallinero. El colegio, bueno, ya había metido tortuga, peces pato en la fuente. Él disfrutaba, todos disfrutábamos. Los módulos se convierten en pajareras de gallina, gallina de Guinea, pavos reales, de todas las especies, pájaros de todas las especies, y eso convierte pues que la sede, si ya era exótico el sitio donde estaba, pues que todavía fuera como mucho más exótico. Y allí los arquitectos pues nos sentíamos importantes y como elegidos, cosa que era totalmente fugaz y equivocado. Bien, este es un poco el esquema que estoy comentando. La casa principal, bueno, el edificio principal, los jardines, ya la configuración del estanque, el pabellón que se convierte en cultura, la pérgola con la adecuación de los jardines al lado de la galería, los almacenes y la zona de la Rosaleda, la alberca y la demás instancia. Este es un dibujo de García Pascual sobre el esquema del lago. A mí me hace muchísima gracia, me parece que tiene esa frescura que tenía él, ¿no? Y esta es una imagen de ese lago que tanto cariño le puso y que tan agradable era para todos nosotros, y con la escultura de Pimentel en primer término. Bueno, la actividad del colegio sigue siendo frenética. Los problemas de almacenamiento, de archivos, siguen aumentando, y se plantea la necesidad de crear nuevos espacios para los archivos, tanto históricos como archivos muertos, como archivos de planeamiento, ¿no? En ese tiempo se encargan una serie de proyectos, entre los que tiene probablemente mayor importancia es la necesidad de crear un espacio de archivo general. Este plano pertenece a ese archivo que proyecta Francisco Carrera. Ocupaba el espacio que ocupamos nosotros actualmente en la sala. Se hace vaciando lo que es el relleno por debajo de la plataforma de la Rosaleda y de la alberca en la zona de los Castillejos que hemos visto anteriormente. Y se hace fundamental esta creación de este espacio pues para descongestionar tanto el edificio principal como el anterior archivo que está en los garajes, descongestionarle y darle espacio para otros servicios colegiales que ya por entonces el colegio tenía necesidad de implantar. Alrededor de la actividad del colegio surgen otras entidades que son tanto la Caja de Arquitectos, que actúa como de caja de ahorro o cooperativa de ahorro, actualmente se llama Arquia, pero después también estaba la Hermandad, que necesitaba su oficina, o ASEMA, la mutua aseguradora de responsabilidad civil del arquitecto. Son entidades que nada tienen que ver. Y la cooperativa de arquitectos, que surge con la necesidad de facilitar el consumo de papel y de todos los suministros necesarios en un estudio para no sufrir desabastecimiento y tener precios competitivos. Ante esa necesidad de crear esos servicios extracolegiales, pero de alguna manera vinculados a la actividad, pues todo pasa por solucionar de una vez el problema de archivo, ¿no? Este es uno de los proyectos clave.
otro de los proyectos claves es, una vez que se crea, es la creación de un almacén y también de archivo histórico que se nos propone a Álvaro Gómez y a mí que lo estudiemos su realización. Nos parece lo más adecuado el que sea una construcción que se mimetice lo más posible y que no emerja y que se mimetice un poco con la topografía de la casa. Planteamos hacer una especie como de segundo de paseo que conecta el jardín de la galería aterrazado, que conecte con el resto del jardín norte y crear una especie de pasaje que además enmarque lo que es la construcción del pabellón de almacenes, que se proyecta también su reutilización como edificio para ubicar los servicios tanto de la Caja de Arquitectos como de la cooperativa de papel Nuestra de los Arquitectos, como de la Caja de Arquitectos. Estas son imágenes de esa realización, ya de esa reconversión, de esa reforma del edificio del pabellón a servicios colegiales, tanto de la cooperativa como de Arquia. Y empieza, digamos, un poco a descongestionar. El edificio principal se encuentra de alguna manera ya destensionado de lo que era esa actividad tanto de almacenaje como también de tener ubicadas esos servicios colegiales. Entonces, el edificio principal encuentra su oportunidad para dedicarse realmente a la actividad propia de colegial, y se emprende una transformación que para mí tiene una importancia superior y que yo creo que llega hasta ahora y de hecho sigue reflejando ese espíritu de gran transformación y que se hizo con mucha reflexión de lo que tenía que ser y a través del estudio funcional de cómo tenía que ser esa actividad de la sede, qué requisitos necesitaba. Se reflexionó mucho sobre esa actividad, cómo tenía que ser ese organigrama, y los arquitectos que se encargaron de ese proyecto, que Juan Gavilanes y Francisco González, pues respondieron perfectamente a esa actuación. Lo que hacen es, además con gran acierto, es una limpieza de lo que son las crujías estructurantes del edificio y hacer una compartimentación muy de mobiliario, que puede ir modificando, que puede ir transformándose conforme el crecimiento o los cambios así lo fueran requiriendo, pero que actúan en una necesidad de transformación importante que pasaba por crear un núcleo de acceso con ascensores, donde estaba la antigua escalera de servicio, que ya estaba prácticamente disfuncional, potenciar la entrada de servicio a toda la zona de visado y a una zona administrativa con el mostrador, digamos, dando al vestíbulo. Mantiene lo que es el tema del salón principal y todas sus funciones, y en planta primera pues también se concentra pues la actividad colegial, tanto de junta directiva, secretaría técnica, secretaría colegial, mostrador de atención
de secretaría, control y todo lo que es el tema de visado y de expedientes. Y en planta primera y en planta segunda, perdón, pues se plantea lo que es los archivos de planeamiento, la atención al público de planeamiento, archivo de planeamiento y todo lo que es mostrador de la zona de asesoramiento y de planeamiento y urbanismo. Y ya se implantan, bueno, en esa época ya se hace necesario todo el tema de digitalización y de informatización de la sede, y ya empieza a aparecer un poco todos esos servicios necesarios para el funcionamiento informático de la sede. Hemos hablado de la importancia, digamos, que tiene la actividad colegial y cómo influye considerablemente eso en la necesidad espacial y en la actividad, pero además de esa actividad colegial, la sede de Málaga, el Colegio de Málaga, ya desde su inicio, desde la inauguración, tiene una impronta cultural dentro de la ciudad que trasciende a la propia ciudad y que llega a tener un reconocimiento nacional y una importancia terrible, ¿no? O sea, terrible para bien, ¿no? Desde su origen en el traslado de aquí de la sede a la casa, se promueve muchísimo la actividad cultural. Hay que tener presente que por aquella época, en los años 80, estábamos casi en el inicio de la transición. Hay una escasez de actividad cultural en el país brutal. Nosotros estamos acostumbrados a reconocer el país o incluso la ciudad con una actividad cultural actual frenética, pero en esa época digamos que no había galerías en Málaga, no había evidentemente ningún museo, estaba el provincial que estaba de capa caída, pero ese ejemplo, no había instituciones que tuvieran actividades culturales como la pueden tener ahora las entidades bancarias o otro tipo de instituciones. Era un desierto de arena a nivel cultural, y el colegio, a través de su comisión de cultura, que estaba muy impulsada por personas como María Eugenia García Gandau y José Ignacio Díaz Pardo, Tecla, posteriormente Pedro Pizarro y otros muchos más, pues desarrolla una actividad dentro de la cultura que trasciende, ya lo he dicho, lo que es el ámbito puramente provincial, ¿no? Se hace necesaria la reconversión también de lo que era el pabellón de la portería, que ya se había reformado para tener una actividad como galería de arte, pero en esa época, en el año, me parece que estamos hablando del año, no me acuerdo cuando decimos ese proyecto, pero sería por el año 90, ¿qué? Sí, 90, 88, ¿no? Pero lo tengo por aquí. Sí, 98. Se hace un proyecto de reforma integral de la galería, donde se incorpora espacios residuales que eran de los patios interiores de las dos viviendas, aseo, escaleras y tal, y se plantea un edificio claramente con un recorrido muy claro, con una entrada, un pequeño despacho de atención
inmediatamente ya va haciendo lo que son los recorridos de las salas hasta llegar a lo que es pues, completar el recorrido con la salida, o bien que en aquellos eventos de inauguraciones realmente contara con un espacio, con una entrada y con un espacio importante de recorrido de la exposición. Todo eso con el encanto añadido de contar con un espacio exterior ajardinado y con esa pérgola que ya nos hemos referido y con todo ese espacio al aire libre que también actuaba como espacio donde hacer representaciones lúdicas, transgresoras, de performance y de todo tipo de actividad como muy vanguardista de la época, ¿no? Y incluso que podía sorprender y escandalizar a más de uno, ¿no? Pero que yo creo que fue un motor de una grandísima importancia, que además hacía tener una presencia de los arquitectos muy viva en lo que era la ciudad. O sea, no había cada mes que no hubiera una actividad cultural en la sede, y todo eso era un revulsivo en la ciudad y era un punto de encuentro aquí. Bien. Una vez solucionado el tema de los archivos, también se hace necesario, se quedan esos servicios colegiales que hemos hablado antes, la cooperativa, la Caja de Arquitectos, Hermandad, ASEMA, Copipapel, se quedan pequeños esos espacios, se hace necesario ampliar, hacer una ampliación que albergue todos esos servicios extracolegiales de todas esas entidades que son de interés de los colegiados, y se convoca un concurso de arquitectura a nivel nacional que participan, creo recordar que 60 estudios para ese edificio de servicios colegiales. El concurso lo gana el estudio Canolaso, y lo que propone es la utilización de la plataforma ya realizada del almacén para ubicar un edificio que se implantara encima y que no supusiera mayor ocupación, y que a su vez también actuara un poco de telón de fondo de lo que era el edificio antiguo de Caja de Arquitectos y Cooperativa, que posteriormente, una vez terminado el proyecto y ubicado aquí, se transformará en el edificio sede única de lo que era la Caja de Arquitectos. Este edificio que plantean Canolaso, del estudio de Canolaso, tiene una particularidad, yo creo que bueno, muy interesante, y era su propio, bueno, aparte del recorrido que mantiene, era su propio proceso constructivo, ¿no? Es un edificio implantado, ya he comentado, sobre la base de otro ya realizado, que eran los almacenes que se hicieron en el 87, y está totalmente construido a modo de si fuera una construcción naval con chapa de acero, con soportes de acero hechos en proceso. No hay ningún perfil normalizado que se aplica, y yo creo que tiene un interés bastante interesante. Bueno, funcionalmente actúa como una cooperativa. Aquí se ubica la cooperativa, con una escalera que ocupa parte de los almacenes de abajo, donde están los almacenes de la propia cooperativa, una serie de dependencias de servicios colegiales, uno que sí era la Hermandad, el otro ASEMA, y ya después también la biblioteca
que estaba ubicado, se me ha olvidado, estaba ubicado en la planta segunda de la sede principal. También necesita espacio, se ubica en este edificio, unos aseos generales y un nuevo bar, un nuevo espacio de bar que ocupa esta especie como de remate en rotonda y que da a la zona jardinada de norte. Esta es una fotografía de la transformación ya después final del pabellón de los servicios, que antes era el garaje, que después fue al archivo, que después fue cooperativa y caja de arquitectos, una vez transformada ya como sede de la caja de arquitectos. Bien, esta es la implantación ya, digamos, de todas las edificaciones actuales en la parcela. Bien, y entramos en el último periodo, digamos, de las últimas transformaciones, ¿no? Yo creo que las bases ya están echadas, ya están basadas y entramos en una nueva fase de la actividad colegial y que va a incidir muchísimo también en cómo transformar el edificio. Entramos en una época de crisis de la construcción, ha explotado la burbuja, pero también la profesión se encuentra en otra fase, ya está muy en marcha. Se ha llegado también a un acuerdo con el archivo provincial en el 2004, creo que firmaste tú, ¿no? ¿2004? En el 2000, con el archivo provincial, donde se consigue un acuerdo muy favorable para el colegio, para que el archivo provincial, que acaba de hacer un edificio magnífico a la espalda del convento de la Trinidad, se interese por los archivos históricos nuestros, incluso por los archivos de visado. Ellos en ese momento tenían mucho espacio y tenían capacidad para acogerlo, lo acogieron y se lo llevaron. Bueno, de hecho, ellos están ahora actualmente saturados hasta sí, exactamente. O sea que, pero bueno, fue una buena jugada, con lo que nos deshicimos de los archivos que teníamos, porque ya habíamos superado el archivo de proyecto que estaba aquí. Se habían tenido que colocar casetas de construcción en todos los jardines. Me parece que llegamos a contar como 7 u 8 casetas, donde se acomodaron en medio del paisaje del jardín esas casetas para hacer archivo. Y había cajas, archivo y proyectos desparramados por todos los lados. Fue una buena jugada, nos fuimos deshaciendo de esos archivos. Y después también entró en la transformación de un trabajo muy digital. Empezamos con el visado digital, el archivo ya se hacía a través de un proyecto que ya venía digitalizado, no físicamente, y el visado también inmediatamente empieza ya a transformarse, a dejar de ser manual para convertirse en visado digital. Todo eso simplifica muchísimo las funciones administrativas y de personal y coincide también, no se solapa, con un momento de crisis y de poca actividad de la construcción, que además fue excesivamente larga en el tiempo y que nos hizo muchísimo daño a los profesionales. Bueno, fruto de eso empieza a ocurrir lo contrario que había venido surgiendo, y es que el
número de personal, ya lo he dicho antes, baja muchísimo. En esa época me parece que contaban con 9 o con 10 empleados, entre arquitectos y administrativos. Y entonces surge la preocupación de qué hacer con tanto espacio, con tantas edificaciones que había. La Caja de Arquitectos, que hasta entonces estaba ubicada en este edificio, también ve la necesidad porque se sentía como muy aislada, abre espacio a nuevos clientes que ya no son arquitectos, sino son otros profesionales, incluso a cualquier otro usuario, y tiene la necesidad de dejar la sede, que está aislado, no deja de estar fuera de toda actividad comercial y tal, y decide bajarse al centro de Málaga, concretamente a calle Córdoba, donde monta ya su sede y deja vacante también el espacio que tenía aquí en la sede del colegio. La actividad cultural ya no se hace necesaria, hay otras entidades, otras instituciones que pueden ya soportar ese coste de tener actividades culturales. Surgen cantidades tanto de entidades tanto municipales como de museos, de salas de exposiciones por toda la ciudad. La actividad privada de cultura ya se restringe muchísimo exclusivamente a la actividad sobre conferencias de arquitectura y cursos de formación, que siempre lo ha tenido el colegio, y entonces quedan vacantes muchísimos espacios. La Junta de Gobierno de entonces ve la necesidad de hacer una transformación de esos espacios para ofrecerlo a nuevas entidades para su alquiler y rentabilizar también esos espacios. Entonces surge esa necesidad de esas transformaciones. En ese periodo, no son transformaciones tampoco especialmente complejas, digamos que son readaptaciones de uso prácticamente, no hay grandes cambios, y ahí se instalan distintas empresas que siguen hoy ocupando esas dependencias. Y así, de alguna manera, en ese periodo esas actividades y esas reformas las soportan distintos arquitectos: Carlos Gutiérrez, Francisco Graciani, Ángela González. Hay unas pequeñas transformaciones que desde mi punto de vista, y que me perdonen, no tiene una gran importancia porque ya estaban sentadas las bases de las intervenciones anteriores. Estas son imágenes también cedidas por el colegio de lo que es la sede actualmente, las distintas fachadas. Aquí se ve un poco lo que es la fachada posterior con la entrada de servicios, lo que es la capilla con la entrada posterior. Foto del vestíbulo con la escalera principal. Este es el vestíbulo de entrada con esos alfarjes originales de la época de Strachan, hechos por Strachan, que son falsos, que son trabajos magníficos de revestimientos de madera y de yesería, que además caracteriza muchísimo a todos los oficios que intervienen en la casa. Esto es vista de lo que era el comedor principal de la casa, posteriormente zona administrativa, posteriormente
la biblioteca, que se vuelve a trasladar a la planta baja, al edificio principal del pabellón de la ampliación del concurso de Canolaso. Cuando se alquila eso a otra empresa, se vuelve a trasladar lo que es la biblioteca aquí. Mencionar y ya aprovecho, mencionar que no solamente es patrimonio de los arquitectos el edificio, como edificio histórico y un edificio que nadie cuestiona ya su importancia a nivel histórico y arquitectónico, sino que también forma parte del patrimonio del colegio su magnífica biblioteca básicamente de arquitectura y de historia del arte, biblioteca en la que ha formado parte también los fondos de muchos colegiados que cedieron sus bibliotecas al colegio y que creo que está también obligada a velar, a custodiar y a transmitir a nuevas generaciones, aunque ya el uso del papel y del libro esté menos usado, pero me parece que forma parte también del patrimonio. Como también forma parte del patrimonio, bueno, pues por la colección que tiene de arte, que es fruto de toda esa actividad cultural que inicia en los años 80. El acuerdo era, aparte de las adquisiciones que la distintas juntas asesorada por la Comisión de Cultura hacía de obras de artistas que creía era destacada, es que las exposiciones que organizaba a los distintos artistas cedían una de las obras de las exposiciones para los fondos colegiales y fue contribuyendo a tener una colección muy importante de lo que es representación del arte, de la expresión artística de los años 80, 90, 2000. Eso es otro de los patrimonios que también habrá que custodiar. La diferencia de esta foto con respecto a esta, que es una intervención reciente del Salón de Actos, es cómo se convierte, o sea, cómo se mantiene desde el inicio de los orígenes de la ocupación de la casa por el Colegio de Arquitectos, cómo hay un respeto a la decoración existente, a lo que son las pátinas originales, que además se preservó mucho en esa intervención importante que hace Gavilanes y González del colegio, y que me parece que hay que mirar y respetar, aunque muchas veces no estemos de acuerdo con el recurso estético que estamos viviendo en el momento, pero las modas no se sostienen en el tiempo y en cambio las pátinas sí hay que reservar, por lo menos yo soy un defensor de eso, y que hay que por lo menos contener o pensárselo algunas veces. Lo siento, me mojo, esto no ha ocurrido aquí en esta intervención que ha desaparecido las decoraciones originales de las molduras, los dorados, los propios estucados, los propios tratamientos de los paramentos de la casa original y que ha estado hasta recientemente. Esto es una foto de la capilla donde se ve un poco el estilo ese gótico mezclado con el mudéjar de este artesonado original, de madera original, y que yo supongo que está amortizado de otras edificaciones y que probablemente eso motivara esa tardanza de terminar la obra hasta que no se acopló, hasta que no se ultimó la compra de ese elemento. Es un artesonado de lacería que tiene bastante interés. Yo apuesto que es mudéjar original de la época, que no es una
reconstrucción de una carpintería del principio del siglo XX. Esta es la imagen del vestíbulo también actual. Se aprecia, bueno, pues todos esos trabajos magníficos de yesería, ese abovedado también de yesería gótico, esas molduras. Y bueno, y aquí echo de menos esa desaparición de esa pátina inicial que ha pervivido durante mucho tiempo en el edificio y que ahora ha desaparecido. Esta imagen de esa bóveda, el vestíbulo de entrada. Este es un magnífico cuadro también que pertenece a la colección del colegio. La importancia, es una obra de Joaquín de Molina de una importancia brutal. Aquí también hay una obra del fotógrafo Carlos Canal. Bueno, me parece que el colegio tiene... Bien, este es la sala de juntas. Aquí se ve también incluso esos elementos que son originales, ¿no? Esas molduras, esas pátinas con esos dorados, y ese color de la edificación original de la casa, y cómo aparecen también mobiliarios que no son mobiliario original de la casa. Ese mobiliario de los Bolín, Martínez de la Riva no llega al colegio, pero sí es un mobiliario que viene de la antigua sede del colegio, tanto de Echegaray como fundamentalmente de Echegaray, venía, como también otros mobiliarios que se compran de mobiliario de diseñadores de los 70 que estaba en Trinidad Grun y que se acopla aquí, y también de los años 80 que se van incorporando. Para mí el mobiliario también es otro elemento que es patrimonio del colegio y que habría que respetar. Y bueno, que como todas las cosas, si se estropea, habrá que plantearse su reconstrucción, su mantenimiento, pero pertenece a todas las épocas. No podemos andar exclusivamente con moda ni con un mobiliario doméstico, porque no se trata de una casa ni de un piso. Este es el mobiliario compartimentación del proyecto de Gavilanes y González, que parte de ello permanece y que me parece que tiene un interés extraordinario. Y ya para terminar, bueno, las otras edificaciones, el pabellón de galería del colegio, ahora sede de una empresa que tiene aquí su actividad, está alquilada para ellos. Aquí vemos perfectamente lo que era la construcción del almacén a modo de ese muro de contención con la ocultación de los almacenes, y cómo se coloca a modo de sombrero, de construcción superpuesta, el proyecto de Canolaso, el elemento de fondo, de telón de fondo del pabellón de Arquia del edificio de Canolaso, que me parece de un interés extraordinario, y esta vista desde el otro lado de la curva, y que mantiene de alguna manera también la circulación por ahí. Hay que simplemente, ya para seguir, me parece que hay un elemento chocante que siempre me chocó del proyecto de Canolaso, y es que como en la implantación que ellos hacen se mantiene el acceso, el recorrido de la escalera, de la plataforma superior por esta escalera, pero esta, que permanece físicamente, no lleva a término porque estrangula, oculta lo que es la salida de la escalera, con lo que ya imposibilita ese recorrido peatonal de jardín superior, bajar, jardín inferior, subir,
para recoger y seguir recorriendo la otra plataforma de esto. Eso es una crítica fácil que hago yo porque soy afectado del tema. Muchas gracias y nada más. Bueno, yo quería dar las gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Por la parte de la Junta, por haber venido a dar esta conferencia. Más súper interesante, porque además yo desconocía que la ampliación se había hecho sobre la zona de almacenaje, que era un proyecto tuyo. No tenía ni idea. Sí, mi vida, Álvaro. No lo sabía, así que me ha resultado muy interesante. Gracias a vosotros, a la Junta Directiva, por invitarme a esta oportunidad de poder explicar y de volverme a encontrar con el colegio. Y bueno, estoy muy agradecido a vosotros. Pues nada, pues muchas gracias a todos y a los patrocinadores, que antes se me olvidó decirlo, que aquí tenemos a Porcelanosa, Grupo RP, Sando y Salsa, también por el patrocinio de este ciclo. Y muchas gracias a todos por venir y acudir.